Bien. Bueno, si vieron en el aula virtual, ya están subidos obviamente ya la unidad 7, la parte teórica, el TP, sí que nos corresponde, bueno, para esta y la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, eh, eso es lo más importante. No, bueno, vamos a empezar viendo, como les decía, un par de ejercicios o sea, de este nuevo trabajo práctico. Así que, a ver, ahí les comparto pantalla. Así vamos bien. Bueno, bien, ¿qué tenemos? Eh, bueno, como decía, unidad 7, ¿sí? Que se denomina prueba de hipótesis. A ver, porque básicamente lo que vamos a hacer es seguir trabajando con las mismas, digamos, distribuciones que ya vimos, normal, chi cuadrado, ¿sí? Y en función de los datos que yo tenga, ¿sí? Es justamente con eso una hipótesis, es tratar de decir si es verdad, por decir de una manera, o rápida, si es verdad o mentira, ¿sí? O verdad o falsedad, lo que se afirma en el enunciado, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de demostrar, digamos. Y en función de los datos que yo tenga, obviamente, por eso tendré que utilizar distintas distribuciones. Bueno, y fíjense que está la parte de teoría, la práctica, ¿sí? Bueno, em, acá. Bueno, este es el práctico, ¿sí? Fíjense, bueno, ahí se llama prueba de hipótesis. ¿Mm? También en este caso, como el anterior que hemos visto, también tenemos primero, la primera parte es referido a una muestra, ¿sí? Y luego tenemos ya la última, por decir la segunda parte, que son de dos muestras. Bien. Bueno, estos son para ejercicios distintos ahí. Bueno, vamos. A ver, ¿cuál hacemos? Primero, hacer el uno y el 2. El uno y el 2. Acá. Acá bueno, también, sí, como ya venimos trabajando, tiene una hojita, así una tablita que es de resumen, como le llamo yo, que sería esta, ¿sí? Donde yo voy a tener los supuestos, ¿sí? O sea, los supuestos que me da el enunciado, lo que yo voy a poder deducir, ¿sí? Y a partir de estos supuestos que dice acá, yo veré, como les digo, qué tipo de estadístico voy a utilizar, ¿sí? Este estadístico justamente lo que yo digo es lo que me va a permitir a mí decir si es verdad o si es mentira lo que, o por decir mentira, o bueno, no sé, también mentira, pero verdad o falsedad, digamos, lo que se hace ver en la enunciado. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá tenemos unos tipos normales, tenemos este con distribución T, ¿sí? Otros con T, bueno, fíjense ahí, chi cuadrado. ¿Mm? Como les decía, en algunos que ya hemos ido viendo, ¿sí? A lo largo de estos capítulos, temas, ¿sí? Pero bueno, ahora aplicado a esto que se denomina prueba de hipótesis. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? ¿Cómo se clasifican los errores? Bueno, esto ahora está un poquito en teoría ya, ¿sí? Yo puedo tener
una situación en la población, como dice acá, esa situación puede ser verdadera, ¿sí? Y si es verdadera y no se rechaza la rescisión, porque como les digo, justamente lo que nosotros vamos a determinar es si se rechaza o no se rechaza. Ese sería lo correcto, el término correcto. Si se rechaza o no se rechaza esa hipótesis que uno va a afirmar. En el caso que sea verdadera la hipótesis y no se la rechaza, la decisión es correcta. O sea, yo digo que es verdadera y bueno, y hago mis cálculos y digo efectivamente que no se va a rechazar. Entonces, perfecto, es decisión correcta. Ahora, la hipótesis es verdadera, pero se la rechaza. O sea, yo hago los cálculos y bueno, digo que se rechaza. Entonces, eso será lo que se denomina error tipo 1. Puede pasar que H1, o sea, mi hipótesis alternativa sea verdadera, ¿sí? Esta se denomina hipótesis nula, la H sub 0, y H1 se denomina hipótesis alternativa. H1, que H1 sea verdadera, ¿sí? Pero yo no rechazo H sub 0. Entonces eso es lo que se denomina error tipo 2. Y luego puede pasar que esa hipótesis alternativa sea verdadera y yo rechazo efectivamente la hipótesis nula, entonces será la decisión correcta. ¿Mm? Un cuadrito de... Bueno, es un poquito de teoría. Vamos al problema 1. A ver, esto más grande. Bueno, es el ejercicio 1, ¿sí? ¿Qué dice? Bueno, una muestra dice, por cada una de las siguientes aseveraciones, exprese si es una hipótesis estadística legítima y por qué. ¿Sí? Bueno, acá abajo hay como un pequeño cuadrito, ¿sí? También dame esa referencia a la parte teórica, más que nada. Esto dice, una hipótesis estadística es una afirmación o conjetura acerca de una o más poblaciones. Esta puede ser cierta o no. Específicamente es una afirmación o aseveración sobre. El valor de un solo parámetro, característica de una población o característica de una distribución de probabilidad, los valores de varios parámetros o la forma de una distribución de probabilidad completa. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ver. Fíjense, el 1A, en este caso dice que, que es hipótesis estadística, dice la varianza mayor, la varianza sería cosa, desviación estándar ahí, que la desviación estándar es mayor que 100. Entonces, caso, fíjense acá abajo, esa sería la respuesta, digamos, dice que esa hipótesis es legítima, ¿sí? Porque estamos hablando justamente del parámetro o característica de una población, porque si fíjense que dice sigma. Recuerden que cuando es sigma está referido a una población. Entonces, correcta, hipótesis legítima. En el caso de B, ¿qué dice? Dice X raya. ¿Cuál era X raya? Raya sería mi media muestral. ¿Sí? Bueno, dice igual a 5. No, cualquiera. Media muestral. Bueno, ¿qué pasa con esto? No es un parámetro de una población. Justamente estamos diciendo que es de una muestra. Entonces, por lo tanto, no es una hipótesis estadística esa, ¿ves? Por eso se la dice acá, es una hipótesis ilegítima. ¿Eh? ¿Qué pasa en C? También tenemos ahora sería la desviación estándar, pero también muestral, porque fíjense que está denominada con S. ¿Mm? Con S. Entonces, una varianza una desviación estándar muestral. Por lo tanto, también será una hipótesis ilegítima. Vamos a D. D dice X rayas menos Y raya igual a 5. En este caso, ¿sí? Sería una diferencia de medias, ¿sí? Pero esto ya lo podemos tomar como si estuviéramos hablando de una distribución de probabilidad, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá era de una población o característica de una distribución de probabilidad. En este caso, esa diferencia de medias yo lo puedo tomar, ¿sí? Como esto, como una distribución de probabilidad. Entonces, por eso es también una hipótesis legítima, ¿sí? Y finalmente, en E dice, es la razón o la división o el cociente de dos desviaciones estándar poblacionales, sigmas, fíjense, sigma 1 sobre sigma 2. Entonces, evidentemente, también esa será una hipótesis legítima. ¿Sí? Es un poquito para distinguir, digamos, cuando yo vaya, o ya, bueno, ya veamos los enunciados, cómo los voy definiendo, para saber si puedo trabajar con la muestra, con la población. Bueno, más teórico que otra cosa, digamos, ese primer punto. Vamos al ejercicio 2. ¿Qué dice? En el sistema legal estadounidense, al acusado se lo considera inocente hasta que se demuestra que es culpable. ¿Sí? Considere una hipótesis nula, H sub 0, en la que el acusado es inocente, y una hipótesis alternativa, H sub 1, en la que el acusado es culpable. Entonces dice, un jurado tiene dos posibles decisiones: encarcelar al acusado, es decir, rechazar la hipótesis nula, o exonerarlo, es decir, no rechazar la hipótesis nula. Explica el significado de los riesgos de cometer un error tipo 1 o un error tipo 2 en este ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos de vuelta. Bueno, entonces dice acá como a qué hace referencia. Entonces esto dice que el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si es inocente, el jurado lo exonera, ¿no? O lo libera, de alguna manera. Si es culpable, el jurado lo encarcela. Bien, ¿qué tenemos acá? La deducción me está diciendo que yo quiero que la hipótesis nula sea que es inocente. Entonces, ¿cómo se escribe eso? H sub 0, dos puntitos, el acusado es inocente. ¿Cuál es mi hipótesis alternativa? O sea, H sub 1, que el acusado es culpable. ¿Cómo es? Culpable sería. A ver, ¿dónde está esto? Culpable. Ahora sí. Ujú. Es culpable. Bueno. Bien, entonces me dice qué errores podría cometer. Bien, un poquito más abajo. Bueno, es lo que vimos en el cuadrito que justo vimos al principio, ¿sí? Justamente que es lo mismo, ¿sí? Puede haber dos tipos de errores, ¿sí? Obviamente, un error tipo 1, un error tipo 2. ¿Cuándo es el error tipo 1? Cuando la hipótesis es verdadera, o sea que es inocente la persona, pero yo la rechazo. ¿Sí? Digo, no, es culpable, siendo. Entonces, en ese caso, el error es tipo 1, fíjense que ahí dice, el acusado se considera culpable cuando en realidad es inocente, ¿sí? Y el error tipo 2 dice, ¿cuál sería? En este caso, bueno, el error tipo 1 tal vez se denomina error tipo alfa, ¿sí? Fíjense que ahí tiene la letrita alfa, entonces puede ser error tipo 1 o alfa, o vamos a ver para algún ejercicio que se lo mide y dice cuál es el valor de alfa, está referido a error tipo. En cambio, el error tipo 2, ¿sí? Está referido, dice, el acusado se considera inocente cuando en realidad es culpable, ¿sí? Ese es el error tipo 2. Y fíjense que ahí dice la letra beta, justamente porque también al error tipo 2 se lo denomina tipo beta. Que ya veremos en algunos ejercicios que lo denomina con ese nombre. ¿Mm? Bueno, ahí, ahí seguimos. Un segundito.
Bueno, entonces, como vimos ahí, este es un ejercicio como también un poco más teórico, digamos, es para distinguir los dos tipos de errores que puedo tener, como el error tipo uno o alfa, que también se domina, o error tipo 2 o beta. ¿Sí? Bueno, eso es más que nada para tener. A ver, sigamos con algo ya más específico. A ver, ejercicio 6, a ver cuál es el 6. Una división de inspectores. Acá. Ahí está. Sería el ejercicio 6 para ustedes, ¿sí? En su guía, digamos. ¿Mm? ¿Qué dice? Dice, una división de inspectores del Departamento de Pesos y Medidas está interesada en determinar si en las botellas de 2 litros procesadas en la planta embotelladora local, perteneciente a una reconocida empresa, se ha colocado la cantidad apropiada de bebida gaseosa. La embotelladora informó a la división de inspectores que la desviación estándar de las botellas de 2 litros tomada de la planta embotelladora señala una media muestral de 1,99. Bien, dice, como nivel de significación del 0,05, existe evidencia de que la cantidad media de las botellas es distinta de 2 litros. Bueno, otras preguntas ya muy bien. Bueno, entonces ya acá tenemos un problema ya más de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Bien, primero los datos, ¿sí? Entonces me dice cuántas botellas estamos examinando. Dice que son 100 botellas, entonces mi n es igual a 100. Me dice que esa media muestral, dice de esas 100 botellas, es de 1,99 litros, o sea, X raya, 1,99. Pero que la media en sí es de 2 litros. Ah, acá, ver. Entonces, si en las botellas de 2 litros procesadas, ¿sí? O sea, mi mu sería de 2 litros. O sea, yo sé que las botellas son de 2 litros. Entonces. Bueno. Y mi alfa de 0,0, o sea, es el nivel de significación de 0,05 es mi alfa. Y bueno, justamente coincide con el sigma acá en realidad también. Bueno, por eso está el sigma acá. Fíjense que dice que la desviación estándar de las botellas de 2 litros es de 0,05. O sea, el sigma es de 0,05. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo hago es plantear una hipótesis. Fíjense que acá en el punto A dice, no significa nada, ¿existe evidencia de que la cantidad media en las botellas es distinta de 2 litros? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi hipótesis alternativa? Nula, la H sub 0, es decir, que mu sea igual a 2 litros. ¿Sí? Mu igual a 2 litros. Eso es lo que yo voy a decir, la hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa será decir que no, en realidad es distinta de 2 litros. ¿Sí? Bien. Eso es lo que yo planteo. Ese es el planteo, eso es lo nuevo, digamos, de acá, un poco más allá del cálculo. Y le damos justamente ese planteo. Ese primer planteo es lo más importante, tal vez, porque a partir de ahí yo voy a poder realizar los cálculos, ver el tipo de estadístico que voy a utilizar, a partir de esa hipótesis, primera hipótesis que yo voy a plantear. En este caso, como les digo, mi hipótesis nula es que el mu es igual a 2 litros, y mi alternativa será decir que no, es distinto. Entonces puede ser que cargue más, o que cargue menos. Sería lo que implica. Bien, con los datos que yo tengo, con esos datos que yo tengo,
¿sí? Dice estadístico de prueba, voy a utilizar este estadístico, o sea, yo voy a la tablita, esa tablita de resumen que digo yo, me fijo los datos que tengo y bueno, ¿qué tengo? Tengo X raya, tengo sigma, tengo N, sí, tengo todos esos datos. Ah, bueno, entonces puedo utilizar a este estadístico que lo voy a denominar de prueba. Reemplazo los datos, bueno, X raya 1,99, mu vale 2, sigma vale 0,05 y N era 100, o sea, raíz de 100. Calculo ese, bueno, hago ese cálculo, me da que es igual a -2. ¿Sí? Bien, con ese z de -2, mm, voy a buscar ahora cuánto vale en la tabla. ¿Sí? Y bueno, acá no está puesto, no está directamente acá. Fíjense que dice 1,96. Entonces, si mi z crítico es menor que 1,96 o mayor que 1,96, se va a rechazar h sub 0. ¿Mm? ¿Referido a qué? Ahí vamos de vuelta, antes que nos perdamos. Acá fíjense que dice alfa sobre 2, dice que es 0,025. ¿Por qué era eso? Porque recuerden que mi nivel de significancia, bueno, no lo noté acá, pero está en el enunciado, dice un nivel de significación de 0,05. ¿Eso qué significa? El alfa. ¿Sí? El alfa, también en este caso, por ahí lo llama muchas veces, nivel de significación, ese alfa. Bien. Entonces, sí, ah, vamos a la tablita, fíjense acá. ¿Sí? Yo estoy utilizando esta, ¿sí? Esa primera, esa la estoy utilizando. Si vamos a la tablita, me dice, ¿cómo es mi hipótesis? Puede ser mu mayor que mu sub 0, mu menor que mu sub 0, o mu distinto de mu sub 0. En este caso, ¿cuál utilizamos nosotros? Que la alternativa decía que era distinto de 2. Entonces esta, ¿sí? Esta que es distinta, ¿sí? Esa es la que yo utilizo. Cuando utilizo esa que es distinta, ¿sí? Fíjense, la dice región crítica, yo puedo hacer z, o que z alfa, z, o que menos z alfa, y cuando es esa que es distinta, es alfa sobre 2. ¿Sí? Fíjense, aquí dice alfa, alfa, pero acá dice alfa sobre 2. ¿Sí? Alfa, por eso se llama que tiene dos colas, que se dice, en este caso. Es alfa sobre 2. Por eso, acá en el ejercicio, ¿sí? Ay, en el ejercicio, ahí fíjense que yo lo escribí. El alfa sobre 2 será 0,025. ¿Sí? Bueno, ese z de 0,025 es el que yo voy a buscar en la tablita esa de las z resumidas, ¿se acuerdan? La que estábamos trabajando también el parte anterior. Bueno, me fijo ahí, para un z de 0,025, ¿cuánto vale? Vale 1,96. ¿Sí? Bien. Y esto que yo calculé acá, esta disco de prueba, es también lo que se denomina ahí, como dice, el Z crítico, ¿sí? O ZC, como está abreviado, pero en realidad se llama el Z crítico o Z calculado, también se le llama, coincide con la letra, digamos, también Z calculado, porque en este caso, ¿cuánto calculé yo? Dijimos, -2. Entonces se rechaza si Z calculado dice, es menor que -1,96, o si es positivo, es mayor que 1,96. Si es negativo, ¿qué pasa? Fíjense, es -2. ¿Es menor que -1,96? Sí, es menor. -2, fíjense que viene del lado izquierdo, hacia el derecho. O si fuera positivo, o sea, si fuera 2, 2 es mayor que 1,96. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Ahí se escribe, esa es la conclusión. Se rechaza h sub 0, y bueno, a nivel de volumen, entonces se rechaza h sub 0 a nivel de significación de 0,05. Podemos concluir que la cantidad media de las botellas sea distinta a 2 litros. ¿Sí? Esa conclusión también es importante porque justamente me está diciendo, ¿sí? Como siempre les remarco, si entendí o no entendí el problema básicamente. ¿Sí? Más allá de calcular, es concluir, digamos, esa hipótesis con esa conclusión. Para este caso, entonces, se rechaza
H sub 0. Bueno, a ver, no, ¿qué pasó? La pregunta B dice, calcula el valor P e interprete su significado. Bueno, el valor P, ¿qué es? Es otra, otra manera, es decir, de cierta forma, de poder decir si la hipótesis es rechazada o no. ¿Sí? Una era a través, como dijimos, de este Z calculado, o sea, encontrar el estadístico, calcular ese Z y compararlo con el Z del nivel de significancia. ¿Sí? A partir de eso yo ya puedo decir rechazo o no. Bueno, otra manera de hacerlo es con lo que se denomina el valor P. ¿Sí? El valor P, dice en este caso, es dos veces por la probabilidad de Z menor que menos 2. Ese menos 2 obviamente viene de lo mismo, viene del que yo calculé acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ahora ese Z menor que menos 2, bueno, ese sí, yo lo voy a buscar en la tablita esa grande, ¿sí? Esa que tenía todos los valores de Z. Bueno, ahí busco cuánto vale Z para menos 2. Bueno, buscaré la tablita, me da que ese valor es de 0,0228. ¿Sí? Bueno, si multiplico 2 por ese valor, es 0,0456. ¿Sí? Dice que para rechazar este valor tiene que ser menor que mi nivel de significancia. ¿Cuánto era el nivel de significancia o ese alfa? 0,05. Entonces el valor que yo encontré, 0,0456, sí, es menor que 0,05, por lo tanto, dice, se rechaza H sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Que por ambas maneras, llego a la misma conclusión, y bueno, es lo correcto. ¿Sí? Sería lo, lo, lo justo, eso. ¿Sí? Si no coinciden digamos, si no coinciden en alguna de las dos, tendría que revisar, porque puede ser que haya algún cálculo que haya hecho mal, ¿sí? Puede ser porque siempre tenemos que llegar a la misma conclusión con ambas metodologías, digamos. ¿Sí? Bueno. La pregunta 6. Elabora un intervalo de confianza estimado del 95% de la cantidad media poblacional de las botellas. Bueno, ¿qué tenemos? Intervalo de confianza del 95% significa, dice, un alfa de 0,05 o bien un alfa sobre 2 de 0,025. Intervalo de confianza, que es lo que hicimos en la clase, lo que estábamos viendo en el práctico 6, ¿sí? Eso era intervalos de confianza. Entonces me dice que yo haga uno para la media poblacional, o sea, para mu. Bueno, entonces me fijo los datos que tengo, la expresión que voy a utilizar, ¿sí? Y hago ese intervalo. Es lo que hicimos, por igual el práctico 6. Bueno, calculo acá, me da que esa media es entre 1,9802 y 1,99. ¿Sí? Y finalmente dice, compare los resultados de los incisos A y C, ¿a qué conclusiones llega? Bueno, y se puede concluir que existe evidencia suficiente de que la cantidad media de las botellas es distinta a 2 litros. ¿Sí? Porque fíjense que en ese intervalo que yo calculo de mu, ¿sí? Va de 1,98, bueno, a 1,99, 9. O sea, no llega a 2. ¿Sí? Entonces, justamente por eso estoy de vuelta demostrando que rechazo esa hipótesis de que la cantidad en la que hay en las botellas de 2 litros, porque que le falta obviamente no sé, un mililitro, pero bueno, no es 2. Estrictamente no es 2. Por eso dice que esa media es distinta a los 2 litros. Bien, bueno, este sería un problemita típico de hipótesis, ¿sí? Incluso típico de parcial también, ¿sí? Cuando me pide calcular por un método, por el otro, un intervalo de confianza, una conclusión, problemita típico de parcial. ¿Es difícil? No, como les digo, por ahí tiene cositas nuevas, como le digo, esto de introducir primero la hipótesis, es lo primero que voy a hacer en este tipo de ejercicio, y a partir de ahí buscar un estadístico que corresponda con los datos que me está enviando el enunciado, así que me esté
Y luego lo otro, bueno, como límite de confianza es lo que ya hicimos en el TP6, así que no debería haber mayor inconveniente. Y bueno, una conclusión. ¿Sí? Bueno, sigamos. El 7. A ver cuál es el 7. El voltaje medio de salida. Bueno, ese sería el número 7 sería para ustedes, ¿sí? Que sigue, digamos. Dice, el voltaje medio de salida de un circuito eléctrico es de 130 volts. Una muestra de 40 lecturas independientes del voltaje de este circuito arroja una media muestral de 128,6 y una desviación estándar de 2,1. Pruebe la hipótesis de que el voltaje medio de salida es de 130 frente a la hipótesis alternativa de que es menor que 130. Aplica una prueba con un nivel de significación de 0,05. ¿Sí? Bueno, vamos primero haciendo eso, después seguimos. Entonces, bueno, acá hicimos un cuadrito como de resumen, voltaje medio de salida de un circuito eléctrico, muy igual a 130, tengo 40 lecturas, una media muestral, dice, de esas lecturas de 128,6, con una desviación estándar de 2,1. Me está diciendo la pregunta A, que yo quiero mostrar que mi hipótesis nula es muy igual a 130, ¿sí? O sea que es el voltaje de 130, contra mi hipótesis alternativa de que es menor que 130. Pues la hipótesis alternativa, fíjense que dice mu menor que 130, con un alfa de 0,05, ese nivel de significación. Bien. Nuevamente, yo me voy a mi cuadrito de trayectoria de resumen, me fijo los datos que tengo, y en este caso yo voy a utilizar ahora esta, ¿sí? Que es la misma que utilizamos anteriormente. Bueno, x raya menos mu sobre s sobre raíz de n. Bueno, acá está el z como igual z calculado, o sea, reemplazo los datos de los que yo tengo ahí, reemplazo los datos y me da menos 4,21. ¿Sí? Menos 4,21. ¿A ese con qué lo voy a comparar? Lo voy a comparar con el Z alfa para 0,05. ¿Sí? Recordemos que este Z de 0,05 es el que yo voy a buscar en esa tablita de Z resumidas, ¿sí? Que es una sola columna. Bueno, ahí me fijo para 0,05 cuánto vale, y vale, dice, menos 1,6. Bueno, entonces acá, ¿qué me está diciendo? Que la región de rechazo es que si este Z calculado es menor que ese Z alfa. Como dijimos acá, es menos 4,21 es, obviamente, si es menor que menos 1,645, lo igual ahí fíjense, dice, pertenece a la región de rechazo, por lo tanto, se va a rechazar H sub 0. O sea, yo rechazo la hipótesis nula de que sea igual a 130. Bien, la pregunta B dice, si el voltaje bajara hasta 128, podría haber serios problemas. Encuentre la probabilidad beta de cometer error tipo 2 para la alternativa muy igual a 128. ¿Mm? Bueno, ¿qué hacemos en este caso? ¿Mm? Lo que yo voy a, bueno, últimamente utilizar los mismos valores, como dice ahí el ejercicio. El Z, ese de 0,05 sigue siendo menos 1,645, ¿sí? Y voy a calcular ahora la probabilidad de que Z sea mayor, entonces, que estos valores. ¿Mm? Bueno, ahí calculo el Z calculado, de vuelta, ¿sí? Y en este caso me da que la probabilidad es igual a 0. Bueno, fíjense que acá, antes de eso como que está un paso anterior del otro. Yo primero voy a calcular un nuevo X, ¿sí? Un nuevo X calculado. ¿Cómo lo calculo?
con mi mu sub 0, z, s y n. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ¿sí? Eh, que yo quiero hacerlo para este nuevo valor de voltaje. Entonces yo mi X lo vuelvo a calcular en función de estos datos. ¿Sí? Bueno, en función de esos datos, yo encuentro que mi nuevo X calculado, fíjense que está acá abajito, dice 129,45. Bueno, ese X calculado nuevo que encontré es el que yo voy a utilizar para calcular ahora esa probabilidad que me está pidiendo el, el enunciado del punto B. ¿Sí? Bueno, en cuanto encontramos que esa probabilidad es igual a cero. ¿Qué significa entonces? Que, bueno, estadísticamente nunca el voltaje será menor a 128. ¿Sí? ¿Se mantendrá? El C dice, ¿cuál es la potencia de la prueba cuando el verdadero valor de mu sea 128? Bueno, ¿qué es potencia de la prueba? ¿Sí? Potencia de la prueba, eh, bueno, no es más que el valor de 1 menos beta. ¿Sí? 1 menos beta. En este caso, para un beta mu igual a 128. ¿Y cuánto encontré yo que era eso? Es lo que calculé acá arriba, en el punto B. ¿Cuándo dijimos que era? 0. Entonces, 1 menos 0, 1. Potencia de la prueba, dice seguridad en el resultado. O sea, si cuando esté más cerca de 1, si el valor que me dé acá, o en este caso, por el digo, es como bastante, es como es el completo, el 1, seguridad completa del resultado. Pero cuando esté más cerca de 1 es cuando tengo más seguridad en mi resultado. Cuando me acerco más al 0, es como que el resultado tal vez no sea eh, tan fiable. Sí, eso sería. Y luego me dice, ¿cuánto varía la potencia de la prueba si se reduce el tamaño de la muestra a n igual a 30? ¿Sí? Estamos trabajando con n igual a 40, fíjense, ahora vamos a trabajar con n igual a 30. ¿Qué pasa? Bueno, veamos. Para n igual a 30, ¿sí? Bueno, primero, bueno, está al revés los cálculos. Primero está el X, primero hago el X calculado. ¿Dónde va a variar? Acá, en la raíz sobre n, será ahora, en vez de 40, raíz de 30. Bueno, me da 129,369. Una vez que tengo ese valor, recién calculo la probabilidad, ¿sí? Para ese X. Bueno, fíjense que acá me sigue dando 0. O sea, por más que yo disminuya en 10 unidades la muestra, la probabilidad seguirá siendo la misma. No hay variación en los resultados. ¿Sí? Veamos otro. A ver. 15. Mm, Siguiente. Bueno, vamos a hacer el problema número 15. ¿Sí? Eh, bueno, 15. Más grande. Ahí está. Bueno, se dice que una máquina despachadora de bebida gaseosa está fuera de control si la varianza de los contenidos excede a 1,15 decilitros. Si una muestra aleatoria de 25 bebidas de esta máquina tiene una varianza de 2,03 decilitros, esto indica a un nivel de significancia de 0,05 que la máquina está fuera de control. Supongo que los contenidos se distribuyen de forma aproximadamente normal. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, acá tenemos mis datos, una muestra de 25, varianza, una variación estándar, en todo caso de 2,03, mi varianza de 4,12. Nivel de significancia de 0,05, ¿sí? Eh, bueno, acá fíjense que, bueno, me habla de varianzas, ¿sí? Entonces, ya no tengo de medias, como hablábamos anteriores, entonces yo tendré que ir de vuelta
a mi tablita y fijarme a ver cuál de esos trabaja con las varianzas. Si voy a ver, bueno, acá la tengo, ¿sí? Trabaja con mi estadístico de prueba, es el chi cuadrado ahora. Dice n-1 por ese cuadrado sobre sigma, con n-1 grados de libertad. Bien, entonces voy primero a plantear mi hipótesis nula. ¿Qué será la hipótesis nula? Diré que mi varianza en realidad es igual a 1,15, ¿sí? Sí. Y mi hipótesis alternativa sería decir, no, que en realidad mi varianza es mayor, ¿sí? A 1,15. Fíjense que ahí me dice, bueno, que nosotros decimos que la máquina está mal, digamos, funciona mal si esa varianza de los contenidos exceda 1,15 decilitros. ¿Sí? Bueno, no me importa si esa varianza es menor, me importa si es mayor. Entonces, por eso, la alternativa es directamente mayor a 1,15. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense que mm, que la, espera, sí. Aquí estaba viendo que no está el cálculo. Bueno, fíjense acá que me falta el calculito. Bueno, ¿qué hago yo acá? Yo calculo, este valor sería para el chi con estos valores. O sea, n-1, ¿cuánto sería? Tenemos, este caso la muestra era de 25, será 24 por cuánto. 24 por ese cuadrado, o sea, 24 por 4,12 dividido cuánto. La división estándar, 1,15 al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que hago ese cálculo, ¿sí? ¿Y cuánto me da? Me da 42,36. Entonces ese es mi chi calculado, el chi calculado. En cambio, en este caso, ¿sí? Este chi que yo tengo acá, ¿sí? ¿Qué es? Es el chi para un alfa de 0,05 y cuánto, y 24 horas de libertad. O sea, este es el valor que yo sacaría de la tabla, ¿sí? Que yo veo la tabla de los chi cuadrados. Entonces, para 0,05 y 24 horas de libertad me da que es de 36,40. Bueno, entonces ahora busco si es rechazo o no. La región de rechazo dice que si el chi calculado es mayor que el chi de alfa, o sea, el chi ese con el alfa de significación, se rechaza. En este caso, el chi calculado es 42 y el chi de la tabla, por decirlo de una manera, es de 36,40. Entonces, por lo tanto, voy a rechazar h sub 0. ¿Sí? Fíjense que eso lo leo acá también, en la misma tablita, si no es que esto sale de la nada, sino que sale de acá. Fíjense que yo en las columnas tengo, si mi varianza es, o sea, una es mayor que la hipótesis nula, si es menor que la hipótesis nula, o si es distinta a la hipótesis nula. En este caso nosotros decimos que es mayor que la hipótesis nula, esa hipótesis. Entonces dice que la región de rechazo, por ese caso, justamente ese chi calculado, deberá ser mayor que el chi de alfa para que se rechace, que es lo que analizamos acá. Y que decimos que sí, porque uno es 42, el otro es 36, es mayor obviamente. Entonces, se va a rechazar H sub 0. Bueno, es mucho más cortito, digamos, este caso, o sea, bastante preciso. Como les digo, hay solo dos datos, básicamente, o tres, bueno, van a muestra. En función de eso, yo tengo que, obviamente, decir mi conclusión. Eso lo más importante por ahí de este ejercicio es, más allá del cálculo, es llegar a esa conclusión de si rechazo o no se rechaza. Eso quiero saber yo. ¿Mm? Bueno, como digo, en este caso utilizamos otro estadístico, que sería, bueno, el chi cuadrado, que como les digo ya lo hemos visto en otros prácticos, entonces tampoco que es algo desconocido ¿sí? Para nosotros. Bueno, tengamos uno más, a ver. Minnesota, a ver.
Está muy corrido. Bueno, este debe ser el ejercicio 20 para ustedes, ¿sí? El práctico de ustedes. Dice, en un experimento controlado de laboratorio, científicos de la universidad descubrieron que 25% de una camada de ratas sujetas a una dieta de 20% de granos de café desarrollaron tumores cancerosos. ¿Se tendría alguna razón para creer que la proporción de ratas que desarrollan tumores de este tipo, cuando se someten a una dieta de este tipo, se ha incrementado si el experimento se repitiera? Y 16 de 48 ratas desarrollaron tumores. Utiliza un nivel de significación del 0,05. ¿Sí? Bueno, evidentemente acá me está nombrando todo lo que es proporción. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar con proporciones. Bien. Bueno, en este caso, como dice, define P, o esa variable P, que en este caso va a trabajar sobre la proporción de ratas que desarrollan tumores por una dieta de granos de café. ¿De cuánto es la muestra que tengo? Es de 48, ¿sí? De esas 48, en este caso que son ratones, ratones, dice que 16, dice, desarrollaron tumores. Entonces, ¿cuánto es esa proporción? 16 sobre 48 será 0,3333. Y mi Q, recuerden que siempre trabajamos P y Q, ya que es 1 menos P, en este caso será 0,666. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Mi hipótesis nula será decir que bueno, que la proporción, ¿sí? Es igual a 0,25, que es lo que hice acá, ¿no? Descubrieron que 25% de una cadena de ratos sujetos directos, o sea, esa proporción es igual a 0,25. Y mi hipótesis alternativa será lo contrario. Fíjese que dice que si se ha incrementado el experimento, dice. Entonces, mi hipótesis alternativa será decir no, que la proporción en realidad aumentó, ¿sí? Esa proporción inicial de 0,25. Bueno, vamos a hacer un poquito más allá. Bueno, si yo veo para proporción, tengo esta, que se llama población Bernoulli. Bueno, población. Tenemos x menos n por p sub 0 sobre raíz de n por p por q. ¿Sí? Bueno, mi hipótesis ya la planteé acá, nula y alternativa. ¿Sí? Y bueno, acá lo que hago es calcular primero, ¿sí? Ese x. X, ¿cuánto era? 16. ¿Sí? X 16. N era 48. Bien, P sub 0 era el que tengo acá, 0,33, dividido los otros datos que tengo. Bueno, una vez que yo calculo ese Z calculado, me da que es de 1,33. ¿Sí? Este caso, 1,64 será ¿cuál? El Z de la tabla. ¿Sí? Z alfa, Z de tabla. Para 0,05, ¿cuánto es? Es de 1,64. Bueno, si me fijo acá, ¿sí? Esta tablita, en mi caso la alternativa dice que es mayor que la nula, o sea, sería esta primera, P mayor que P sub 0. Para que se rechace, entonces tenemos que ese Z calculado deberá ser mayor que Z alfa. Z calculado, ¿cuánto es? 1,33. Es menor que 1,64. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Por lo tanto, no se rechaza H sub 0. ¿Sí? Entonces yo puedo aseverar, seguir diciendo que la proporción se mantiene. A pesar de ese nuevo experimento que yo hice, la proporción sigue siendo de un 25%, que es la proporción de ratones que contraen una enfermedad. ¿Mm? Fíjense que creo que es el primero que da que se rechaza. Así que no se rechaza H sub 0 porque, como le digo, yo comparo ese Z calculado con ese Z alfa y en este caso no es mayor. Entonces, bueno, está tachadito. Por eso concluimos que entonces no se rechaza H sub 0 o no se rechaza la hipótesis. Bueno, también vemos acá que en sí por el ejercicio como que nos da varios datos, pero en realidad una vez que los organizamos no quedan los necesarios. ¿Sí? Planteo esa hipótesis, como les digo, lo primero que hacemos en estos ejercicios es plantear la hipótesis, la nula y la alternativa, y a partir de ahí busco el estadístico de prueba que yo voy a querer, calculo ese estadístico, lo comparo con ese otro estadístico que yo voy a obtener de la tabla, y digo si se rechaza o no se rechaza. Listo, ese es todo el ejercicio, digamos. ¿Mm? Es como bastante
paso por paso, digamos, ¿sí? Y como les digo, la distribución, las tesis ya la hemos venido viendo en otros prácticos, entonces por eso digo, no debería haber mayor dificultad para buscar la tabla, para calcular, no debería haber más de eso. Bueno, ¿se entendió? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, bueno, como les digo, esto es bastante metódico, ¿sí? El cálculo, como les digo, una hipótesis, luego con el estadístico de prueba y comparar el estadístico de prueba para encontrar ese rechazo o no. Y listo. Con eso, los ejercicios los resolvemos todos de la misma metodología. Lo único que varía, obviamente, son el tipo de estadístico que voy a utilizar. Nada más. Bueno, si no hay ninguna duda, eso sería todo por hoy. No, continuamos obviamente el día miércoles ya con el TP7 todavía, así que ya nos tocaría las 2 muestras, así que eso lo veríamos para la clase presencial. ¿Sí? Bueno chicos, no sé, eso sería todo por hoy. Ok, profe. Hasta luego. Listo. Chao, nos vemos. Hasta luego.